atraídos de tu amor y del poder del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos en esta mañana que nos recibas como tus hijos. Amén. Y que haga descender en nuestros corazones algo del misterio de tu gracia, que nos permita lanzarnos a la aventura de ganar definitivamente la batalla. Amén. Oh Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy esperando de que me ayuden si ven que yo me enfrío. Padre, sí, háblame. Recupera la idea, porque el llamado a despertar sigue latente. Recuerden que siendo yo una figura tan insignificante, que ahora no estoy en la televisión, antes la gente de Antena 3 y otros periódicos europeos venían y me entrevistaban, y todos los temas eran de la bestia, del anticristo, de todos esos temas del Armagedón. Fíjense cómo se está calentando el Medio Oriente. Y es que las naciones que van a cumplir la y cada individuo responde a ciertas cosas y a ciertos amarres. El padre Santana murió aquí como un prócer. Mire, me escalofrío de hablar de él. Cuando yo llegué de Cuba, acabando de llegar, formaron un escándalo algunos dirigentes de la iglesia, de la conferencia de la Florida Conference, y llamaron a las emisoras de radio como le daban cabida a un hombre que venía a destruir la iglesia. Me llevaron a aquel programa tan famoso que hubo llamado Panorama en la cadena sur antigua, contra una emisora notable. Yo pensé hasta morir.
finalmente me decidí a ir en el nombre de Dios, todo se resolvió muy fácil. Porque cuando me lanzan la pregunta y yo empiezo a explicarla, se encendieron todas las luces llamando a la gente. Y el primero que entró fue el Padre Santana y dijo: gloria a Dios que nos ha llegado un refuerzo en esta hora. Y Pastrana tenía un peso en esta comunidad. Todavía están las casas que la gente le donaba a Santana, las farmacias y la ropa, llenas de medicinas y de ropa, mandando para Cuba. Y sigue funcionando el sistema que él organizó. Y ya está muerto Santana. Bueno, Santana y yo fuimos muy grandes amigos, pero un día, cuando llego a la discusión con Tomás Regalado, que era tan grave, y estaba dando yo una microbiografía de cada papa y todas eran espantosas. Cuando veo que Santana está sentadito, acurrucado al lado de Tomás Regalado, y hago así, doy un paso atrás, y Tomás dice: hoy, ¿por dónde vas a pinchar la bestia? Porque tienes aquí a Santana. Y yo dije, con mucho respeto: Padre Santana, me voy a retirar, porque hoy no tengo nada que decir. ¿Qué tú vas a hacer, muchacho? Estoy dirigiendo la ermita de la Caridad y tengo que buscar un pretexto todos los jueves de que mamá no almuerza si yo no voy a almorzar con ella. Y es porque mamá, que es la que me hizo a mí sacerdote, y mi abuela, y se muere si lo dejo de hacer, ha llegado a decir que su religión es la del jueves. ¿Y sabe lo que me ha pasado a mí? Que estoy pensando igual que mamá. Amén. Así que Santana murió, como me dijo, con la sotana puesta, pero ya no era el mismo hombre, aunque siempre fue un hombre muy bueno. Entonces la gente está atrapada aquí, allá y allá. Por eso Elena de Hoy dice que el remanente más grande que le queda al Señor dentro de la cristiandad está en la Iglesia Católica. ¿Quiénes somos los adventistas? Hombre, somos una disidencia entusiasmada que ha sido llamada para proclamar el último mensaje, el gran mensaje que proclaman los 3 ángeles de Apocalipsis 14, preparando una embajada para recibir al Rey en su hermosura, retomando las verdades que habían sido dejadas de lado y puestas de relieve, como la observancia del sábado. La mortalidad del alma. El mundo cree que el alma es inmortal y eso da lugar al espiritismo y a muchas formas que al final de los tiempos tendrán una ejecución muy confusa para la humanidad. Pero hay una realidad: ¿quiénes somos nosotros en el mundo? Menos del 1%. Pero para Dios no importa que seamos pocos y que ellos sean muchos. Lo importante es que Dios cumpla su misión de amor y de redención con el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Uno solo que se prenda Amén. puede encender al mundo Amén. de espiritualidad y de fe. Amén. Bueno, hice esa pequeña brevario, me gustaría volver a, porque estas cosas no se pegan tanto, pero hay que entrar en el tema de hoy. En el tema de hoy es el cierre del anterior. Pero como lo que estoy buscando es el despertar. No un despertar bullicioso, que la gente diga: ¿qué ruido hay aquí? Esta iglesia. No. Un despertar en cada corazón. Amén. Un despertar que nos permita todos los días despertarme por la mañana y dar gracias a Dios. Decir: ay, Dios mío, ayúdame a reformar mi vida. Amén. Porque el avivamiento y la reforma van juntos. Si usted se despierta espiritualmente, usted siente la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Y en la medida que ese proceso va cundiendo, se llenan los hijos, se llenan las esposas, se llenan los esposos, los abuelos. La iglesia va recibiendo una influencia. Una brasita va calentando y encendiendo la otra. Amén. No debe ser un proceso relámpago. Ahora llegará el momento en que nadie podrá detener el efluvio del Espíritu Santo, que se extenderá como el fuego que el rastrojo. Pero ahora tenemos que empezarnos a pellizcar a ver si estamos despiertos o seguimos todavía cultivando ciertas tendencias, ciertas costumbres, abigarrándonos a ciertas cosas que no nos dejan soltar definitivamente al mundo. Recuerden que les he hablado en temas anteriores de que lo que se está viviendo hoy en día en el cristianismo, perdonen que sea franco, de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, protestantes, pentecostales, etc., y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es el evangelio cultural. Tanto que nuestra gente se siente muy superior a la usanza del siglo XXI, como si el canto de sirena de Fidel Castro y de Chávez con el socialismo del siglo XXI no se nos hubiera colado en toda la fila, porque esa es una infiltración que ha sido muy bien programada por el movimiento jesuita para controlar a todas las iglesias y para controlar la iglesia adventista.
que es la que más les duele, porque es la que tiene la gangarria fuerte, la que tiene el martillo dando, que no se cansa, que no se cansa. En el tema de hoy, que voy a empezar como si no fuera a hablar del tema, leyendo lo que voy a leer. Pero quiero que me estén velando y que me ayuden si ven que yo me enfrío. Párese y háblame. Recupere la idea, porque el llamado a despertar sigue latente. Recuerden que siendo yo una figura tan insignificante y que ahora no estoy en la televisión, antes la gente de Antena 3 y otros periódicos europeos venían y me entrevistaban, y todos los temas eran de la bestia, del anticristo, de todos esos temas del Armagedón. Fíjense cómo se está calentando el Medio Oriente. Y es que las naciones que van a cumplir la parte principal, el protagonismo principal en el Armagedón, ya van saliendo, van soltando las costras, las cenizas. Vean a Francia y a Inglaterra tratando de lanzarse. El Parlamento inglés habló para atrás ayer. Ven a Obama, que titubea tanto, el pobre que está en ambivalente, diciendo, no, esto no se puede soportar, pero lo que vamos a hacer será algo, le vamos a poner una curita al Medio Oriente. Bueno, no es ese el tema de hoy, para eso habrá otra oportunidad. Lo importante es que sabemos que estamos siendo llamados a despertar. Cuando aquello del rayo me llamaron a mí para preguntarme, para decirme que había 13 opiniones flotando por el mundo, porque el rayo había sido más significativo para la gente que la propia renuncia de Benedicto. Y unos decían que era una maldición de Dios, y era de otros que era un enigma, y otros que no sé qué. ¿Qué piensa usted? Y yo iba en el carro y oré, como siempre me pasa en esos momentos furtivos. Dios mío, mi opinión no vale nada, la que vale es la tuya, la que va a representar a tu pueblo, a tu iglesia. Y inmediatamente le contesté, no, ni es una aprobación ni es una desaprobación. Lo que está haciendo el Todopoderoso es llamando a despertar a su pueblo. Y después se me acuñó a mí en el alma, digo, esta es la clave. Pero cuando he ido por la iglesia presentando ese tema anterior, los pastores brincan, ¡ay, cuánta venir! ¡Ay! Bueno, para eso suena la trompeta, para que despertemos. Amén. Hoy voy a comenzar leyendo la Biblia. En el sermón profético, pero a la luz del evangelista Lucas, dice lo mismo, pero no tan lo mismo. No hay contradicción. Pero recuerden, cuando hemos hablado de la historia de un rumor, que lo estudiamos en periodismo y en otras cosas, pues se le cuenta la historia a un grupo de estudiantes y después se les trae y se les va diciendo que la cuenten sin estar los otros presentes. Y cuando terminó con el último, en todas hay desigualdad. Así es el punto de vista. Así es lo que impresiona al ser humano. En fin, hay muchos factores para que hayan pequeñas digresiones, ¿no? Mire cómo cuenta Lucas el sermón profético. Claro, yo voy a usar unos pedacitos. Volvamos al monte. Es la última semana de la vida de Jesús. Es la última semana de la vida de Jesús. Él venía de Jericó. Recuerden, eso lo dije un día cuando pasé por acá. Y lo primero que hizo al llegar a Jericó fue ir al templo, porque ya era de noche. Pero algo tenía que arreglar allí. Allá afuera, su alma, su vida. Y el otro día por la mañana se apareció en el templo otra vez. Y estaban los carretilleros recogiendo las últimas arenillas que por más de 50 años Herodes había estado batallando para reconstruir el templo de Dios. Ustedes dirán, ¿cómo Herodes? Bueno, Dios sabe a quién deja y a quién no deja. Este Herodes se arriesgaba con César, insistiendo para que le mandara barco sobre barco del blanquísimo y puro mármol de Carrara en Italia, para vestir todo el templo por fuera perfecto. Y luego tuvo problemas muy serios con César, que lo quiso destituir, pidiéndole barcos y barcos, y no alcanzaba para hacer toda la cornisa alta exterior, dándole la vuelta al templo de oro. Cuando el sol brillaba en el cenit, nadie podía sostener la vista mirando el templo. Era el espectáculo más notable del mundo en aquellos momentos. Bueno, entremos en el tema. Y ahora dice Jesús, digo esto para que ustedes se sitúen. Están recogiendo apurados los últimos escombritos, las últimas cositas. Y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero allí se formó un mal ambiente. Porque yo recuerdo cuando yo estaba dejando la vida construyendo
dirigiendo la iglesia de los peregrinos. Y alguien vino allí, hermano de muy buena fe, pero que creían de otra manera. Dijo, ¡qué locura! Hacer esta casa para que la sea destruida. Y yo dije, ay, estaba sangrando de una mano que me hubiera arrancado un pedazo. Pero me quedé callado. Bueno, ¿cómo habrá sido la reacción? Que Jesús no siguió hablando. Y a Jesús no se le callaba muy fácil. Cuando pasaron otra vez y fueron al monte de los olivos, le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, siempre esté cuidado, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y fíjense con lo que lo están ligando, y el tiempo está cerca. No crean mucho en mí en esta mañana. Observen muy bien lo que yo voy a decir, y si me ajusto a la palabra de Dios y a la profecía, y no se dejen llevar porque los engañadores también usan el asunto de que el tiempo se está acabando. Claro. Si yo les dejara a ustedes predicar, ustedes me dirían que hay demasiadas señales que nos dicen que el tiempo se está acercando peligrosamente a su final. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario, qué triste, que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Ya va cerca de capaz de 200.000 muertos en Siria, un solo país. ¿Cómo será cuando las naciones exploten y arrebatándose las fuentes energéticas y luchando por la supervivencia de sus países, las más grandes opriman a las más débiles y se prenda el mundo? ¿Cómo será el desastre, el dolor humano, la angustia? Unos gases de bombas químicas. Ustedes han visto qué manera de crear dolor y desesperación en el mundo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Volviendo al verso anterior. Es que yo di un salto muy grande. Voy a repetir desde el verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las ondas. Si las aguas representan muchedumbres, pueblos y lenguas, qué grande va a ser el dolor de las multitudes. Desfalleciendo los hombres más fuertes por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Hoy estoy yo leyendo de atrás para adelante. Miren a dónde voy a llegar. Ahora voy a los versos 20 y el 24. Quería que el estado de ánimo estuviera apropiado. Por un momento, sitúese espiritualmente en una perspectiva, como si usted estuviera allí en el monte oyendo a Jesús. Si me oyen a mí, se perdió todo hoy. Por un momento, recójase allí, cerquita de Jesús. Verso 20 dice: pero cuando vieneis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿A qué viene Jerusalén ahora? Por alguna razón que los teólogos discuten para adelante y para atrás, no se sabe por qué Jesús mezcló la profecía del fin de Jerusalén y del templo con la profecía del fin del mundo, aproximadamente 2000 años después. Pero esto estaba hecho con una intención, por lo menos que yo capto. Si se cumplía lo de Jerusalén y el templo, eso a la gente le parecía que el mundo se acababa si eso pasaba. Si eso se cumplía, quedaba sellada la profecía como la verdad plena en quien podríamos confiar.
Ya ustedes saben que en el año 70, las tropas de Vespasiano, más tarde de Juan Tito el hijo, desbarataron todas aquellas ciudades y pueblos, destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo, se llevaron a los judíos, los que escaparon con vida cautivos. Un pobre judío valía menos en el Medio Oriente o en Europa que un gato. Lo curioso es que haya judíos en el mundo todavía. Y ahora vamos a avanzar un poquito. Voy a leer el verso 24. Si usted quiere le puede poner una marquita ahí con la cantidad de años que le voy a decir. Esto para darle fuerza al despertar. Tenemos que avivarnos espiritualmente y empezar una reforma personal, familiar, por iglesia, en fin, que se vaya transmitiendo de gente en gente. Pero vean este versículo curioso. Y caerán a filo de espada. Aquí estamos todavía en la destrucción de Jerusalén. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahí seguimos con Jerusalén. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Desde entonces se metieron allí los romanos, acabaron, pusieron sobre el sepulcro de Cristo a Júpiter, sobre Belén, a otro, no me acuerdo ya, el otro estatua de otro dios, que más tarde Helenita, la madre de Constantino, derribó y rectificó su lugar. Bueno, pero fíjense, aquí está la clave. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Qué palabrita esta? Hasta, subrayela. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 22 de mayo de 1948. Ocurre el milagro. Han transitado por la historia 1878 años de los gentiles hollando, acabando allí, deformando aquellos lugares tan históricos y tan importantes. Es el regreso de Israel a su tierra. La Iglesia Católica había prohibido, so pena de la muerte más espantosa, que nadie podría hablar de la restauración de Israel. Yo les he citado en tiempos atrás, en otras pláticas y sermones, como un profesor inglés, allá en Cambridge, un pobre hombre historiador, mientras estaba dando datos y datos, dice, por cierto, que yo analizando las profecías, me creo que ya por este tiempo se está aproximando la restauración de Israel. Ahí mismo lo arrastraron a la calle y lo mataron. Pero tengo una secuencia histórica de los casos más notables. No había quien abriera la boca. Al punto que nosotros los adventistas negamos el hecho. Se nos quedó pegado el trauma. Negamos el hecho. Es un milagro geopolítico, religioso, súper sobrenatural en extremo, de que un pueblo tan pequeño haya sobrevivido a la persecución permanente, lugar sobre lugar, siglo sobre siglo, no perdiera su identidad y regresara por un super milagro de Dios. Alguien dice, no, si Hitler no hubiera existido, Israel no regresa. Porque no hubiera habido, pero bueno, el dolor creado por Hitler, la matanza en el holocausto fue tan gigante. Por fin la ONU se reunió y no había manera de ponerse de acuerdo. Es muy triste mencionar que mi país, el presidente Ramón Grau San Martín, el doctor Grau, un hombre tan fino, llamó a su canciller de la ONU y le dijo, por favor, vote en contra. No es extraño que la maldición nos alcance a nosotros de una manera tan vergonzosa y tan ridícula que ya a mí me da pena decir que vamos sobre 54 años de la misma cosa. Si no, Costa Rica, que no era nada en aquel momento, el presidente llamó a su embajador, a su canciller y dijo, oye, vota por Israel, que es el hijo pródigo de Dios. ¿De qué concepto de un presidente? Y es verdad. ¿Acaso los padres no se mueren por los hijos que se han desperdigado? ¿Acaso no es Dios nuestro Padre? Amén. ¿Acaso ha traicionado jamás a su palabra? Amén. Bueno, yo tengo que seguir porque ese no es el tema, estoy confirmando. ¿Cuánto tiempo pasa de que Israel sale vendido como gatos por ahí, matado y perseguido donde quiera que estaba? Los señores del mundo compraban un judío para que los niños jugaran con él sacándole los ojos, cantando de candela, pinchándolo. Esa era la vida de un judío. Y de un niño judío, se pueden imaginar. En esa situación, señores, han pasado 1878 años. 78 años.
Pongan el texto: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta, ese hasta, tiene 1878 años, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero ustedes dirán, pero Israel llegó a su tierra y no tenía Jerusalén. Eso fue en el 48, porque el 67 es un ataque brutal donde se reúnen los países árabes para invadir Israel en el día de Yom Kippur. Mataron muchos, pero Israel salió victorioso. Yo le he pasado a ustedes las películas como se ve al comandante que lideró aquella batalla, llorando frente al muro y diciendo: Jerusalén era de los judíos y seguirá siendo de los judíos, porque solo nosotros podremos entender el misterio de buscar a Dios desesperadamente hasta encontrarlo. Ellos saben que no lo hallan, están en un golpe de aire que no lo encuentran, pero eso viene también. Bueno, ahora ustedes dirán, y entonces hasta recuperar a Jerusalén fueron 1897 años. Qué milagro, el único pueblo. ¿Dónde están los babilonios que fueron antes? ¿Dónde están los egipcios? ¿Dónde estaban los griegos? ¿Dónde está el Imperio Romano? Todos los que acabaron con Israel desaparecieron, son piezas de museo o escritos en los libros. Solo Israel sigue estando en el corazón del mundo, en el ombligo de la tierra, como el reloj de Dios, dispuesto a sufrir una vez más la amenaza del exterminio y los padecimientos del final, pero al final, como dice Pablo, todo Israel será salvo. Amén. Y en la humanidad habrá algo tan gigantesco, que dice: la plenitud de los gentiles se salvará. Amén. Dios tenga esa compasión. Amén. En un mundo donde sufrimos tanto. Bueno, cerrando esto, luego dice: de la higuera aprender la parábola. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Recuerden que aún no entendemos lo de la higuera, y ya voy a irme ya a la conspiración del silencio. Cuando vienen pasando el torrente, estaba la hoguera frondosa, representaba a Israel. Jesús dijo: tráiganme unos hijos. Él sabía que no tenía hijos. Ay, Señor, no tiene hijos, es estéril. Jesús hizo algo inusual, no era su forma, maldijo la higuera. A ellos lo desconcertó mucho. Eso es lo que quería él, para que no se les olvidara la lección. Cuando regresan después del templo, ya estaba achicharrada hasta la raíz. Y ellos se desconcertaron más y más todavía. Pero ahora, cuando está dando el sermón definitivo de su regreso, le dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando sus hojas brotan otra vez, sabéis que el verano está cerca. Es ahí el misterio de la reaparición, de ese milagro de la palabra de Dios, de la profecía divina, del deseo del plan de la redención, de poner a Israel allí, como piedra de cinta, a sufrir los golpes y los picotazos de todos los enemigos que ha tenido. Bueno, ahora voy a leer algo. Pastor, una pregunta. Así me gusta. La fecha que usted dio es 20 de mayo de 1848 o 1948. 1948. ¿Tal vez lo dije mal? No, yo lo entendí. No. No, sí lo dijo bien. Sí. Martica se confundió, yo le dije. Bueno, voy a poner la Biblia un poquito, pues ella es primero. Ella es primero, pues la voy a poner aquí para que... Este aparatico se le ha aflojado el estorba, que ya lo pude poner para allá. Mire, voy a leer rápidamente algunos capas. Recuerden que la renuncia de Benedicto ha sido una renuncia forzada. Juan Pablo II, yo no traje el libro ahí para no leer con tantas cosas, en el libro que escribió Mi culpa, para pedir perdón por los 2000 años de inquisición, de esclavitud. La iglesia participó de todo eso, de toda la manera cruel y avasalladora y destructora con todos los pueblos indígenas, donde con el crucifijo en la mano se exterminaba. Recuerden a Atuey en Cuba. Algunos me han tenido mal a mí, que yo ya he dicho que yo pertenezco al linaje de Atuey, porque Atuey huyó de Santo Domingo y dio la voz en Cuba, y cuando lo agarraron,
Prepararon la hoguera y el cura vino con mucho amor y lo convirtió para que no muriera hereje. Pero cuando él ve a los españoles con su crueldad burlándose y riéndose, él llamó al cura, que es hombre de valor. Era un gigante argüello. Él dijo, padre, y los españoles van al cielo. ¿Qué iba a decir el cura si estábamos bajo la influencia de la Inquisición? Y dice, hijo, los primeros. Entonces yo no voy. ¿Qué clase de hombre a la vista de Dios tiene que ser ese argüello? Cuando Atuey dijo, padre, entonces yo no quiero ir al cielo. ¿Seré yo también un hereje? Créanme, que participo de las ideas de los hombres y mujeres que no se rinden. Amén. Los adventistas del séptimo día somos más que protestantes. Amén. Hemos surgido como un movimiento que resiste la influencia cultural de cada tiempo. En este momento Satanás con su infiltración jesuítica nos tiene mareados. Pero queda un remanente dentro del remanente. No pierdas el quilate de tu oro. Ese polvo de oro que ilumine al mundo. Amén. Bueno, así comienzo a decir. Voy a comenzar por lo que dijo Francisco ayer. A las 2:52 de la tarde, Papa Francisco dijo, vayan tomando porque recuerden que es la conspiración del silencio el tema de hoy. La Iglesia y el poder civil, que pronto está enseñando la suya, deben colaborar en pos del bien común, dice el Papa. Destacó la importancia de que la Iglesia y el poder civil colaboren por el bien integral de la comunidad humana. Eso ayer, pero vamos a ver si les pega con las otras cosas que Papa Francisco, rebelde legado jesuita. Claro, hay mucho material, yo no tengo tiempo de leer esas cosas, pero ya el título lo dice todo. Pese a que Juan Pablo II escribió su libro Mi culpa, pidiendo perdón, en el libro está fajado con los jesuitas hasta la última página, y todavía en la última página dice que no se le puede sustituir como jesuita. Que a estas alturas del juego ellos no han aceptado al negro como si fuera un ser humano. Así lo dice el libro, de muchas maneras. Y por otra parte, ellos en su afán de llegar al poder, a esto que está pasando ahora en Roma, han sido capaces de unirse a las revoluciones marxistas-leninistas del mundo. Y yo hablo con propiedad, porque recuerdo en La Habana, Sagarra es muy chiquito, pero su papá estaba allí. Cuando nos quisieron obligar a firmar la carta de apoyo a las revoluciones marxistas-leninistas de América Latina y del África, estaba el proceso de Chile en su apogeo, y estaba el de Namibia y de otros lugares. Nos resistimos los adventistas. Recuerdo cómo el que ahora es cardenal, que había estado en un campo de concentración conmigo, y a quien yo quise echarle en cara las cosas, pero él es así muy apacible, me dijo, eso no tiene tanta importancia. La última vez que pude verlo, Hildo Morejón, vecino de Teresita allá en las montañas, había llegado a ser un prócer en La Habana, jefe de los nazarenos, firmó. Pero Hildo dice, no, yo estaba con un cólico nefrítico en el hospital y no supe lo que hice. Así firmaron casi todos los religiosos. Unos por miedo, otros porque sueñan con un ecumenismo de felicidad. La Iglesia va llevando adelante su labor. Doy gracias a Dios que no firmamos. Amén. ¿Quién es realmente el nuevo Papa? Jorge Mario Bergoglio. Voy a leer aquí un rengloncito, está muy clarito. No podemos dejarnos engañar. Recuerden que una de las mejores estrategias de todos los engañadores es introducirse. Es el despertar. No un despertar bullicioso, que la gente diga que ruido de aquí, esta iglesia. No. Un despertar en cada corazón. Un despertar que nos permita todos los días despertarme por la mañana y dar gracias a Dios. Decir, ay Dios mío, ayúdame a reformar mi vida. Porque el avivamiento y la reforma van juntos. Si usted se despierta espiritualmente, usted siente la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Y en la medida que ese proceso va cundiendo, se llenan los hijos, se llenan las esposas, se llenan los esposos, los abuelos. La iglesia va recibiendo una influencia. Una brasita va calentando y encendiendo la otra. Amén.
no debe ser un proceso relámpago ahora. Llegará el momento en que nadie podrá detener el efluvio del Espíritu Santo, que se extenderá como el fuego en el rastrojo. Pero ahora tenemos que empezarnos a pellizcar, a ver si estamos despiertos. O seguimos todavía cultivando ciertas tendencias, ciertas costumbres, abigarrándonos a ciertas cosas que no nos dejan soltar definitivamente al mundo. Recuerden que les he hablado en temas anteriores de que lo que se está viviendo hoy en día en el cristianismo, perdonen que sea franco, de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, protestantes, pentecostales, etc., y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es el evangelio cultural. Tanto que nuestra gente se siente muy superior a la usanza del siglo XXI, como si el canto de sirena de Fidel Castro y de Chávez con el socialismo del siglo XXI no se nos hubiera colado en toda la fila, porque esa es una infiltración. El 4 de julio de 1776, la nación que tendría una constitución que ha resistido el hacha de todos los enemigos, especialmente de los jesuitas y del Papa de Roma, ya estaba brotando. Los Illuminati, que se han infiltrado, presidentes norteamericanos han sido Illuminati. Pero ustedes ven que de los tiempos de los presidentes primeros a los últimos, el cambio es tremendo. Vamos a ver si tenemos tiempo después en otro sermón de traer, que ahora lo han hecho en forma televisada, en un PowerPoint, la carta del presidente Truman al Papa Pío XII, que presenta la diferencia que había en el concepto cristiano de la nación a cómo hoy nos han ido tragando los infiltrados jesuitas. Y ustedes dirán, bueno, eso es a la nación, a otra gente. La iglesia adventista está permeada por todas partes del mundo. Bueno, Francisco, un jesuita en el Vaticano. ¿Quién es realmente el nuevo Papa Bergoglio? Los jesuitas esperaron en silencio esta añorada oportunidad. Arrestan a funcionarios vaticanos por corrupción. Eso es terriblemente feo. Renuncian las máximas autoridades del Vaticano. Crea el Papa una comisión para reformar los órganos económicos del Vaticano por la fuga de miles de millones de dólares desviados. Investigan operaciones sospechosas de lavado de dinero en el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano, tristemente llamado el Banco de Dios, es considerado el paraíso fiscal de todos los mafiosos y bandoleros del mundo. Bajo el manto de la religión ponen allí. El Papa dice, estas frases son tremendas, el Papa dice que no, este es el nuevo Papa, en 3 días ha dicho muchas cosas. El Papa dice que no ser cristiano, sino ser revolucionario. Ay, yo tengo por ahí el libro de Fray Beto cuando fue a Cuba, a Fidel y la revolución, que no hay quien lo mastique ni quien lo trae. El brasileño, el del Cámara, Leonardo Boff, que hizo la teología de la liberación. Por eso Camilo Torres, un hombre bueno, un cura bueno, se dejó llevar de eso y con una sotana verde murió detrás de una metralleta en Colombia. ¿Y no se acuerdan los médicos de Fidel? Con 2 revólveres así tirados al revés y una túnica verde olivo, de parte cura. Todo bajo por eso Juan Pablo II fue muy leal y eso, no puede haber un jesuita en el Vaticano. Esta frasecita no se les parece a las de los, ya no voy a mencionar más nombres feos de esos de mandatarios, no se les parece a los líderes progresistas de la época. El Papa quiere una iglesia pobre y para los pobres. El Papa critica, vean esto, el capitalismo salvaje. En contraste, el Papa Francisco dice, lo que viene aquí es candela. El Papa Francisco es el Papa negro y el falso profeta. Lo de negro no es por negro de piel, es porque San Ignacio de Loyola, el famoso Íñigo López de Ricalde, que organizó la contrarreforma, y ya pueden imaginarse la cantidad de torturados y de muertos y de desastres producidos en el mundo para combatir la reforma protestante. El general se vestía cerrado de negro y sus oficiales igual. Desde entonces se le llama el Papa Negro, al jefe de los jesuitas. Papa Francisco pide a mafiosos que se conviertan y escaparán. Juan Pablo I solamente dijo el día antes, mañana voy a entrar en el banco de Dios a ver qué puedo hacer. No despertó. Le provocaron un infarto de tal magnitud y no dejaron jamás hacerle una autopsia, hacerle nada. 33 días de papa. Eso ha sido opacado lo más que se ha podido. Mire, esta notica de la pluma inspirada.
¿En qué tiempo de la historia nos encontramos ahora? Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Estamos medio pasmados, y como han salido otros predicadores del mensaje del Evangelio eterno con un poco de ruido y siendo un poco en desacato de la iglesia, pues ahora los predicadores no quieren parecerse a eso. No, nosotros tenemos que gritar y dar la nota y dar la voz. Mejor desafinar que no tocar. Sino que me lo diga el cantante que está en la esquina. Usted se me escapó hoy porque vino muy discreto, pero me perdí el banquete de escucharle alabando a Jesús. Pero ya me quitarán cuando usted venga. Bueno, debemos precavernos, dice la inspiración. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. Cae un poco gordo y pesado. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. Amén. El capítulo 18 de Apocalipsis que leímos la vez pasada revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, sino con valentía y con poder. Cristiano, despierta. Cristiano, levántate. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje adventista. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Manuscrito 16 de 1900. No está viva, pero parece que está viva. Mire, aquí viene Íñigo López de Ricarte, el primer generalísimo jesuita maldito. La Iglesia Católica lo adora como un santo, autor de los crímenes más horrendos en la guerra, quedó más herido de la guerra, sufrió mucho, después se convierte en el católico más acérrimo que quiso desbaratar a todos los protestantes o evangélicos que alcanzaban la luz de la verdad para limpiar el mundo de esa peste. Porque hasta entonces, recuerden, ¿quién pudo descubrir algo en el mundo científico o técnico? ¿Quién pudo decir nada? Si la Iglesia no lo entendía, por eso fue la medianoche del mundo, la edad media, la edad oscura. Entonces estos individuos querían que se siguiera viendo un solo pensamiento cuando Dios hizo al hombre libre. Dios se arriesga a que lo adoremos a buena fe, hasta mal adorado, porque tenemos que adorarlo conforme a nuestra conciencia. No se deje embutir. Cuando se le presenta la verdad, vaya revisándola, y según la vaya creyendo, la va a obedecer. Amén. Sea fiel al libre albedrío que Dios le dio, porque eso es lo único inherente en el ser humano que le dará la oportunidad de presentarse a Dios sin miedo. El poder en la sombra, dice. El poder en la sombra. La conspiración del silencio. El Papa Francisco admite, estaba en una reunión de latinoamericanos jóvenes, y de pronto le traen un periódico que estaba publicándose en Italia, que se había descubierto un lobby gay en el Vaticano, que son los que más fuerza hacen para quién va a ser papa y quién va a ser aquello, cómo se usa el dinero, cómo. Pero ahí no termina la cosa. El Papa tuvo que reconocer que había un lobby gay en el Vaticano. Dijo, hay muchos lobbies, porque el Vaticano es una mafia contra otras tantas mafias, peleando cada uno por el poder y por los enormes dividendos. Yo antes no hablaba así, pero no me queda más remedio. Revela pertenencia al lobby gay del clérigo cercano al Papa. ¿Qué pasó? Que el Papa nombra a un amigo bravo para que le ayude a echar adelante la corrupción del Banco de Dios. Y a los 3 minutos la prensa está publicando que también es lo que pertenece. ¿Qué es eso? Esa palabra fea. Y que pertenece al lobby. Todavía los que se organizan para reclamar el derecho y para exigirlo, porque ahí se reclaman de otras maneras. Con el veneno, con el puñal, eliminando a quien haya que eliminar. Francisco I, quizá el último Papa. Ahora dice, voy a terminar aquí estas cosas rapiditas. Que la Iglesia se reconcilie con la teología de la liberación. Eso está ya viene por el camino mansito, nunca lo niegue. Papa Francisco, un cristiano, este es el colmo, le han hecho la vida imposible. La Inquisición surgió mayormente no para perseguir a los cristianos, para arrebatarle a los judíos lo poquito que les quedaba, después de haberlos perseguido choza por choza y lugar por lugar, siglo sobre siglo. Ahora dice Francisco, un cristiano no puede ser antisemita, no puede ser antijudío. El cardenal Koch, que está apoyando al Papa, dice, los judíos son nuestros hermanos, el Papa no retrocede. Hombre,
paz de los judíos, porque yo sé que al final la profecía dice que los judíos caen en la trampa también. Es parte del escándalo de los últimos días. Caerás tú, porque la sagacidad judía es inmensa. La Mossad judía, la secreta judía, lo penetra todo. Bueno, pues la profecía dice que los judíos van a ser engañados. El Papa Francisco aspira a mejorar las relaciones entre judíos y católicos. Caerán los judíos en la trampa. Este periodista es tremendo. Este sabe mucho de las cosas parecidas. El Papa abre el camino para el anticristo. Detrás de la selección de un Papa, ¿qué hay? ¿Qué hay cuando el Papa es jesuita y trae una agenda oculta? Ya tenemos Papa negro. Los jesuitas salen de las sombras. Al final de los tiempos, ideólogos del nuevo orden mundial y fundadores de la orden de los Illuminati de Baviera, ya lo dije ahorita, el 1 de mayo de 1776, a través del jesuita Alan Weishaupt. ¡Qué desastre! Bueno, 28 páginas. Esto hace falta cuando ustedes quieren estudiar por la tarde y reunirse, yo les presto este material. Claro, es un poco duro. Tengo que ver qué les doy, porque no quiero envenenarlos tampoco. No, pero hace falta lo completo. Yo tenía en la cabeza de que yo había leído de Elena de White acerca de la infiltración jesuita. Pero imagínense, ya, cosa que leí hace 50 años. Pero le caí, le encontré. Solamente le voy a dar el puntico para que se den cuenta que no estoy hablando. Porque alguna gente cree que yo digo cosas un poco sensacionalistas. Líbrame el Señor. Lo que pasa es que yo siempre he estado pendiente de la noticia que puede alentar los corazones. Y me da pena que la mayor parte del pueblo no reciba el grito, no reciba la influencia de lo que Dios nos está haciendo para despertar. Ante la terrible realidad y enorme peligro que representan los jesuitas en el mundo, cabe preguntarse, ¿han tenido que ver con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la depositaria de las grandes verdades del tiempo del fin? Lamentablemente, debemos reconocer que si tal cual estaba profetizado por Elena de White. Con esto voy a terminar, porque yo tenía la carta de Lincoln. Es un masazo. Lincoln es un hombre paradigmático que pasa a la historia como un ser único. Como noble y bueno, de ahí para adelante no hay más pueblo. Y lo que Lincoln dice en esa carta donde predice cómo va a ser eliminado por los jesuitas. Bueno, a la muerte de Lincoln los primeros ejecutados fueron 3 sacerdotes jesuitas. Probados porque habían... Pero bueno, eso es muy claro. Yo voy a terminar con la carta de Elena de White hoy, para ver si nosotros podemos hacer un arreglo en nuestros corazones de despertar. Proponernos que no nos vamos a levantar sin decirle al esposo, bien, tenemos que seguir luchando por despertar. Tenemos que mejorar en este detalle. Los niños, recuerden que estamos en un tiempo especial. En la iglesia tenemos que hablar de este tema. Ustedes los que estudian por la tarde, anímense a hablar de este tema. Mire, solamente voy a tocar un pedacito porque ya es tiempo de terminar. Me dijeron que hasta las -4 yo no quiero, y ese es el máximo. Elena G. de White recibió una notable visión sobre la injerencia católico-jesuítica en la iglesia adventista, estando en Battle Creek. Aparece en el tomo 1 de los testimonios para la iglesia en inglés, en la página 577, y la transcribimos a continuación. Claro, yo solamente voy a leer brinquitos. Esta noche soñé que yo estaba en Battle Creek mirando hacia el lado de afuera de la ventana de la puerta y vi una compañía marchando hacia la casa, de 2 en 2, parecían severos y decididos como son ellos. Yo los conocí bien y me volví a abrir la puerta del salón para recibirlos, pero pensé que debería mirar nuevamente. La escena había cambiado. La compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. Uno sostenía en su mano una cruz, otro una caña. Y cuando se acercaron, el que estaba cargando una caña hizo un círculo alrededor de la casa diciendo 3 veces: esta casa está proscrita, los bienes deben confiscarse. Ellos han hablado contra nuestra santa orden, la orden jesuita. El terror se apoderó de mí. Es una visión que ya tiene, un sueño. Y corrí atravesando la casa, saliendo por la puerta norte, y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero no me atreví a hablarles una palabra a ellos por temor a ser traicionada. Así se va a poner la cosa, que usted no va a saber quién es quién.
Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiera llorar y orar sin encontrar ojos ávidos e inquisitivos donde quiera me volviese. Frecuentemente repetía, si tan solo pudiera entender esto, si ellos me dijesen lo que he dicho o lo que he hecho. Yo lloré y oré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados, los bienes de la iglesia. Traté de leer simpatía o piedad hacia mí en las miradas de los que estaban a mi alrededor y me dije, y me fijé en los semblantes de varios de quienes yo pensaba que me hablarían y me confortarían si no temiesen ser observados por otros. Hice un intento de escapar de la multitud, pero al notar que me estaban vigilando oculté mis intenciones. Comencé a llorar en voz alta diciendo, si me dijeran tan solo lo que yo he hecho o lo que yo he dicho. Mi marido, que estaba durmiendo en una cama en el mismo cuarto, me oyó llorar en voz alta y me despertó. Mi almohada estaba mojada con las lágrimas y una triste depresión de espíritu estaba sobre mí. Testimonio fornecido, etc. Los bienes. Mire, hay mucho material, pero aquí voy a terminar. Los bienes de Elena G. de White, su única riqueza son indudablemente sus escritos. Ellos han hablado contra la asociación, ellos han hablado contra nuestra santa orden. Obviamente una orden católica que se apoderaría solapadamente. Habló a Elena G. de White. No hay confusión posible contra los jesuitas de Roma. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Elena G. de White escribió lo siguiente: pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Bueno, queda para la próxima. El tema es demasiado interesante y debe ser observado con humildad, y tenemos que tener cuidado no crear situaciones especiales. Muchas personas que no están en el espíritu no se les puede hablar de este final. Debemos ir poco a poco entre nosotros mismos concientizando. Yo no quiero decir que Cristo venga mañana. Ahora, de que estamos en el desenlace final de la historia, no tengo duda. Amén. Cuando ustedes ven la familia atacada como se ha atacado al autorizar matrimonios de personas del mismo sexo, aunque uno personalmente ayude y quiera. ¿Quién no tiene un pariente, un amigo acá con problemas? Eso es otra cosa. Ahora, cuando ven al mismo Papa Jorge Mario Bergoglio en el avión que regresaba de Brasil a Italia, en una entrevista informal con los periodistas de más de hora y media, y decir, yo no tengo nada con los gays, yo no los puedo juzgar, yo no puedo acá, se empiezan a dar cuenta que las posiciones anteriores se están aflojando porque el problema ha cogido mucha fuerza. Dios nos ayude. Amén. ¿Se están aflojando los adventistas del séptimo día? Los adventistas del séptimo día no, pero los débiles, pero los flojos y los infiltrados que van haciendo su obra, que ahora hay que tocar las rejas y las charangas en las iglesias, que tenemos que entrar en el celebration de la hora. ¿Quiénes planearon eso hace mucho tiempo para las iglesias evangélicas, pentecostales y la iglesia adventista? Los jesuitas. Eso no es ningún secreto. Que hay grandes jerarcas de la iglesia que son jesuitas sentados en la conferencia general, en las divisiones, en las uniones, en las asociaciones, pastoreando nuestros campos. Algunos no dan fruto de nada. ¿Qué vamos a hacer? Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Ahí hay mucho material que descubre más cosas, pero la carta de Lincoln es categórica. Me di cuenta ahora que De Sena me ha invitado para final de mes. Creo que final de mes. El día que me toque, traigo la carta de Lincoln. Amén. Y entonces les voy a prestar un poco de material. Hoy los voy a dejar así. Tengo temor soltarles muchas plumas. Lo va a dejar. Quiero preguntarles ahora, ¿están ustedes en la sazón tardía? ¿Están deseando recibir un aguacerito que le madure la cosecha? Amén. Amén. ¿Están deseando que el Espíritu Santo pueda identificarse con ustedes personalmente? Amén. Amén. Que Cristo sea la esperanza de Dios. Amén. Amén. De veras que pueden decir amén.
ante la antesala del conflicto final de todos los siglos. Amén. Hay que volver al conflicto de los siglos. Los últimos 8 capítulos son decisivos. Se han publicado ahora en libritos así, los últimos capítulos, porque son esenciales. ¿Cuántos de ustedes quieren poder decir: estoy tratando de despertar? Amén. Amén. Señor, tú estás oyendo a tu pueblo. Amén. Yo quiero invitarle, no vamos a cantar ni nada, para que no me digan que cogí el último minuto. Así que faltan 5 minutos para los menos cuarto. Pongámonos en pie para dar gracias a Dios, que nos llama, que nos despierta, que nos asegura. Yo iba a leer ahora Apocalipsis 17, pero eso lo dejo para cuando traiga la carta de Lincoln. Léanlo en sus casas y analizo Apocalipsis 17. Bueno, puedo pedirles ahora que con humildad se traten de cobijar a la sombra del Omnipotente, de colocarse de una forma humilde, lo más mansos posible, porque voy a rogar por todos ustedes y yo también soy un pecador. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, Padre, pronto, pronto aquí también en la tierra. Señor, te damos gracias porque tu iglesia responde a tu llamada. Despiértanos, Padre. Despiértanos. Despierta, pueblo mío, despierta. Permite que en esta hora seamos tu pueblo. Amén. Que tú nos vayas combinando y llevando a la madurez espiritual, a un celo serio y ferviente. Que vayamos desechando más y más lo que no sirve, lo que es de afuera, lo que es mundano, y en una forma sencilla podamos exponer la mansedumbre, la humildad, la cortesía de aquel que murió por salvar. Amén. Permite que esta tarde sigamos meditando en estas cosas y que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna criatura nos haga apartar del amor de Dios Amén. en Cristo Jesús. Amén.